Perfecto. Bueno, entonces, darle la bienvenida a todas, a todos, a todes. Vamos a iniciar la webconferencia, como ya nos avisó Marcela, Diana Mafía, que estaba previsto que diese esta conferencia, tiene algunos inconvenientes personales, así que con muy buena predisposición, con excelente predisposición, Aluminé Moreno nos va a acompañar hoy. Simplemente hacer una breve presentación de Aluminé. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Género y Políticas Sociales por la London School of Economics, docente de grado, actualmente también de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales. Fue directora general de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Trabaja temas relacionados con género, política sexual, políticas públicas y movimientos sociales, y actualmente está integrando el equipo como asesora de la doctora Diana Maffi en el Observatorio de Género de la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Bueno, muchas gracias. una breve presentación. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, Eh, bueno, el tema que nos convoca hoy, según lo que me contó Marce, primero hago una intervención yo y después tenemos un espacio para conversar un poco, ¿les parece bien? así es. Perfecto. Uh -huh. Bueno, y el tema que nos convoca hoy tiene que ver con género y justicia, entonces pensé traer para la conversación algunas cuestiones que tienen que ver con los sesgos de género en el acceso a la justicia, eh, para después pensar la experiencia concreta del Observatorio de Género en la Justicia como una de las oficinas que buscan contrarrestar las desventajas de las mujeres y de otros grupos que también sufren dificultades en el acceso a la justicia en función del género, como las personas trans, por ejemplo. Entonces, bueno, en una primera parte conversaremos sobre acceso a la justicia y después, más concretamente, sobre qué busca hacer el Observatorio de Género como una oficina especializada en género y cuáles son nuestras actividades cotidianas. Entonces, para comenzar, ¿qué es el acceso a la justicia? Muchas de ustedes me contaron recién que trabajan en la justicia y entonces están familiarizadas con este tema. Yo, como les contó Adriana recién en mi presentación, tengo una perspectiva particular que tiene que ver con mi formación. No soy abogada, soy politóloga y estoy trabajando hace 7 años en la justicia. Entonces, tengo una mirada sobre el sistema de justicia que tiene que ver sobre todo con pensar el acceso a la justicia como una de las dimensiones centrales de la ciudadanía, fundamentalmente porque tiene estrecha vinculación con el principio de igualdad ante la ley, de igual dignidad de las personas, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia, más allá de las diferencias que atraviesan a ciudadanas y a ciudadanas y a ciudadanos, es un derecho fundamental y es una garantía de igualdad ante la ley y de igualdad en el tratamiento frente a las instituciones. El acceso a la justicia como tema interpela al sistema de justicia, pero también interpela a todas las áreas del Estado, porque para que realmente haya iguales posibilidades de acceder a la justicia de las ciudadanas y ciudadanos, más allá de las diferencias que los atraviesan, que no solo tienen que ver con el género, sino que tienen que ver con la clase social, con la edad, con la pertenencia a diversos grupos étnicos, con la condición de migrante, con la condición de discapacidad, para que haya igualdad en el acceso a la justicia de distintos grupos que están atravesados por distintos mecanismos que generan jerarquías en la sociedad, no solo el sistema de justicia tiene que pensar mecanismos para igualar, sino que también todas las otras áreas del Estado, las políticas sociales, las políticas impositivas, tienen que intervenir en permitir esta equiparación de los ciudadanos y ciudadanas ante la ley. Entonces les decía que el acceso a la justicia lo podemos pensar como una dimensión de la ciudadanía. La ciudadanía en la tradición política occidental fue definida como la membresía
a una comunidad política. Y ustedes saben que hay un teórico que probablemente quienes vienen de las ciencias sociales y de las humanidades lo han escuchado sobre él y conocen esta conferencia. Hay un teórico que se llama Marshall, que es un sociólogo inglés, que dio una conferencia en 1950, una conferencia que se hizo famosa, que se llama Ciudadanía y Clase Social, que es una conferencia donde él define la ciudadanía y los tipos de derechos que definen cuando una persona es considerada integrante de una comunidad política. Y en esta conferencia Marshall hablaba del acceso a la justicia como integrante del primer tipo de derechos de la ciudadanía. Él hablaba de 3 tipos de derechos que nos hacen ciudadanos y ciudadanas, que son los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales. Y dentro de los derechos civiles, que son el primer grupo de derechos que él pensaba como requisitos indispensables para ejercer la ciudadanía, dentro de los derechos civiles, uno de los principales es el derecho de igualdad la igualdad ante la ley y el derecho a acceder a la justicia, como el derecho a reclamar frente a un tribunal cuando vemos que algún derecho nuestro fue vulnerado, o cuando sufrimos como individuos o como grupos, como integrantes de grupos, algún tipo de injusticia. Lo que vemos, incluso tempranamente, los teóricos de la ciudadanía señalaron, es que si bien la ciudadanía asegura la igualdad formal de los derechos, en la práctica, en la experiencia cotidiana, las sociedades están atravesadas por distintos tipos de desigualdades, que esta igualdad formal ante la ley es desmentida por desigualdades, por ejemplo, que sufrimos en otros terrenos como el mercado, ¿no? Entonces, lo que constatamos es que hay una brecha entre las leyes y la promesa de igualdad formal y las posibilidades con las que cuentan concretamente las ciudadanas y los ciudadanos para ejercer los derechos formalmente asegurados. Hay otros autores y autoras que hablan de discontinuidades que hay entre la normativa y las posibilidades de apropiarnos objetiva y subjetivamente de los derechos. En particular hay una socióloga mexicana que se llama Ana Muchastegui, tal vez la compañera mexicana la conoce, Ana Muchastegui Herrera, que investiga en el campo de derechos sexuales y derechos reproductivos, y tiene una serie de investigaciones y desarrollos teóricos que son interesantes porque hablan de las diferentes posibilidades de apropiación subjetiva de los derechos por parte de los distintos sujetos que están condicionados por distintas relaciones opresivas. Y entre estos sujetos condicionados está el caso de las mujeres cis, y también, como les decía al principio, de integrantes de otros grupos subordinados en función del género, como podemos pensar a las personas trans, y también otros grupos subordinados en función de sexualidad, ¿sí? Entonces podemos pensar que todos estos grupos tienen un acceso diferencial a la justicia y a sus instituciones. Desde el punto de vista de la ciudadanía, el acceso a la justicia implica la posibilidad de conocer y comprender las leyes y apropiárnoslas, como les mencionaba recién lo que dice Ana Muchastegui, no solo en términos objetivos, sino también en términos subjetivos. Pensar que somos merecedoras de estos derechos que están enunciados, pensar que los derechos que están enunciados nos interpelan como sujetos, están hablando de nosotras como ciudadanas. Entonces, desde el punto de vista de la ciudadanía, les decía, el acceso a la justicia implica sentirnos interpeladas, conocer y comprender las leyes y las normas que regulan nuestra vida y que condicionan el resultado de distintas decisiones que tomamos, decisiones cotidianas y que tienen que ver con nuestro plan de vida, como por ejemplo, si decidimos migrar a otro país, o quedarnos en el país en el que nacimos, conocer las leyes que nos permiten ejercer derechos en otro lugar si nos hemos trasladado, si decidimos formar pareja,
conocer los derechos que nos asisten al formar pareja y al querer disolverlas, si tenemos hijos y hemos disuelto una pareja, cómo se resuelve la cuestión de la disolución de nuestra pareja en función de las responsabilidades respecto de los niños, adquirir bienes. Todas estas decisiones de la vida cotidiana están atravesadas por nuestras posibilidades de conocer y comprender las leyes, pero también de acceder a información acerca de cuáles son los canales para hacer reclamos cuando nos encontramos con conflictos o injusticias en estas situaciones. Desde el punto de vista del Estado, por otro lado, recién les hablaba desde el punto de vista de ciudadanas y ciudadanos, el acceso a la justicia tiene que ver con reconocer formalmente la igualdad de los ciudadanos, pero establecer activamente también los dispositivos de asistencia jurídica que aseguren que todos y todas puedan conocer sus derechos y cuáles son los mecanismos para llevarlos adelante. Entonces, ¿qué es lo que requiere el acceso a la justicia concretamente? En primer lugar, que cuando estamos viviendo una situación podamos convertir este problema o este inconveniente al que nos enfrentamos en una cuestión jurídica. Es decir, como les decía antes, tenemos que conocer nuestros derechos y traducir un inconveniente que tenemos en la vida cotidiana al discurso jurídico. Identificar quiénes son los responsables, si estamos sufriendo una injusticia, a quién tenemos que reclamar, pero no solo identificar responsabilidades, sino también conocer cuáles son los canales por los cuales podemos llevar adelante ese reclamo. Después, finalmente, formular un reclamo, si es una vía que no es judicial, o formular una demanda judicial, y para esto vamos a necesitar la asistencia de un abogado o abogada. Después, si logramos formular una demanda, poder sostenerla en el tiempo, porque una cuestión es hacer una presentación judicial o formular una denuncia, y otra cuestión muy diferente que requiere no solo recursos económicos, materiales, para pagar un abogado, para poder tomar más tiempo de nuestro trabajo, para hacer distintos trámites, sino también recursos simbólicos y subjetivos para poder afrontar el esfuerzo de llevar adelante un proceso judicial. Entonces, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que una vez que formulamos una demanda, tenemos que estar en condiciones de sostenerla, que muchas veces es muy difícil. Después, si tenemos suerte, obtendremos una decisión que nos va a ayudar, en el mejor de los casos, a resolver nuestros problemas, pero el proceso no acaba ahí, sino que también tenemos que lograr que esa decisión judicial sea efectiva, que es un paso aún posterior, porque muchas veces ustedes saben que lo que sucede con las decisiones judiciales es que cuesta muchísimo hacerlas efectivas. Entonces, si todos estos son los elementos que requiere acceder concretamente a la justicia en algún momento que sufrimos una injusticia, vemos que hay muchas dificultades para avanzar en todo este proceso. Y como esta clase se trata de género y justicia, se trata de que pensemos cuáles son las desventajas que particularmente enfrentan las mujeres y otros grupos para acceder a la justicia. Y hay una serie de barreras en el acceso a la justicia que han sido estudiadas y que yo les voy a mencionar brevemente, y después vamos a pensar de qué manera se sitúan las mujeres y otros grupos en función de género respecto a estas barreras. Hay una primera barrera que tiene que ver con la falta de información sobre los derechos y los mecanismos para reclamarlos, que era lo que yo les mencionaba recién.
Hay otra barrera que tiene que ver con el costo del patrocinio jurídico gratuito. Muchas veces yo les decía que para formular una demanda, ahí es el momento en el que necesitamos muchas veces de una asistencia letrada, ¿no? De la asistencia de un abogado o abogada, que nos permita acceder a una presentación formal frente al sistema de justicia. Y ustedes saben que hay el servicio de patrocinio jurídico gratuito en nuestro país y en otros países de la región, es escaso. Entonces, muchas veces el costo del patrocinio jurídico y también los costos de los procesos, las tasas de la justicia, terminan siendo un obstáculo para acceder a la justicia. Un tercer grupo de obstáculos tiene que ver con el temor y la desconfianza que sufren distintos grupos sociales respecto del sistema de justicia. Hay grupos que han sido tradicionalmente reprimidos y perseguidos por la justicia. Este es el caso de las personas trans, por ejemplo, que históricamente fueron criminalizadas como grupo. Entonces, al enfrentarse al sistema de justicia para reclamar por sus derechos, lo primero que sienten es temor o desconfianza, porque históricamente este ha sido un aparato que ha mostrado la cara represiva del Estado frente a este grupo y también frente a muchos otros. También es la situación de las mujeres y otras personas en situación de prostitución, que cuando quieren reclamar por sus derechos, asegurar su integridad, les cuesta identificar la justicia como una institución que va a ser una institución protectora, cuando históricamente ha sido una institución que más bien ha perseguido a estos grupos y les ha dado la espalda. Otra barrera para el acceso a la justicia tiene que ver con la opacidad de los procesos de la justicia, el modo en que está organizada, las distintas etapas de los procesos, los distintos actores en juego, tanto la jurisdicción como los ministerios públicos, la diferencia entre jurisdicciones locales, provinciales, nacionales, federales en nuestro país, hacen que el sistema de justicia sea un sistema muy opaco y para ciudadanas y ciudadanos en general es bastante incomprensible. Entonces esto contribuye también al temor a involucrarse en un proceso judicial, en una demanda, porque es el temor de lo desconocido, de un sistema que se nos escapa, que no podemos terminar de comprender. Y por otra parte también está la oscuridad muchas veces del lenguaje y los tecnicismos jurídicos, ¿no? Muchas veces los documentos de la justicia están redactados en un lenguaje que no es accesible para la ciudadanía en general. Entonces esto contribuye también a envolverlo en un sistema más oscuro, que es más difícil establecer una relación de confianza justamente con aquellos grupos que más necesitan de la justicia para asegurar su bienestar. Otro obstáculo al acceso a la justicia es que los procesos muchas veces son largos e inciertos. Los procesos se extienden en el tiempo y no sabemos cómo van a terminar. Les decía antes que sentimos frente a la justicia que estamos disparando un proceso muchas veces que no podemos controlar todas sus variables, que no sabemos cuál va a ser el resultado, incluso cuando tenemos contactos con buenos abogados y abogadas muy preparados técnicamente, es muy difícil que puedan anticipar cuál va a ser el resultado de una demanda, y esto, por supuesto, genera temor. Y por último, quería mencionar que muchas veces el mismísimo sistema de justicia constituye un obstáculo para el acceso a la justicia, porque a veces hay burocratización innecesaria, porque a veces la lógica de funcionamiento del sistema de justicia tiene más que ver con una lógica de reproducción de la institución y de organización de trabajo de quienes integramos el sistema de justicia, y se pierde de vista cuáles son las necesidades de las personas que recurren, es decir, se pierde de vista que es un servicio, el servicio de justicia, y que debe estar organizado en función de las necesidades de la ciudadanía. ¿Qué aporta la perspectiva de género cuando pensamos en el acceso a la justicia? Bueno, primero una mirada sobre el impacto diferencial
es decir, las diferentes posibilidades de acceder a la justicia según género. Y esto tiene que ver, ustedes a lo largo de este curso habrán conversado con que el género, dice John Scott, por ejemplo, es un mecanismo primario de distribución de poder en nuestras sociedades. Y como mecanismo primario de distribución de poder, tiene que ver también con la distribución de poder se traduce en una distribución de recursos materiales y simbólicos, a los que acceden los sujetos en función de su género. Entonces vamos a acceder no solo a un diferente nivel de ingresos, sino también el camino hacia el conocimiento, hacia los saberes va a ser distinto según género, vamos a encontrar distintos facilitadores y distintas barreras según nuestro género. Vamos a tener una distinta carga de trabajo remunerado y no remunerado según género, vamos a tener distintas posibilidades de acceder al estatus, al prestigio social y a posiciones también de prestigio y de toma de decisión según nuestro género. Entonces todo esto condiciona el modo en que estaremos situadas y situados frente a la justicia y la respuesta que nos dé la justicia, porque hablábamos al principio que la justicia es una dimensión de la ciudadanía, el acceso a la justicia es una dimensión de ciudadanía y que se vincula con el principio de igualdad ante la ley, pero sabemos que el principio de igualdad ante la ley muchas veces en nuestras sociedades, que son sociedades profundamente desiguales, queda en una promesa legal, que hay una brecha entre la promesa y las prácticas efectivas. Entonces, la perspectiva de género, cuando pensamos en el acceso a la justicia, lo que nos señala es que para las mujeres muchas veces los caminos para acceder a la justicia son caminos mucho más tortuosos, por procesos que tienen que ver con la sobrecarga de trabajo, por las dificultades de acceder a ingresos que permitan, que aseguren nuestro bienestar, por el diferente acceso al conocimiento y también por la incidencia de los distintos estereotipos y de ciertas creencias sobre el rol de mujeres y varones que también condicionan el modo en que mujeres y varones acceden a la justicia. Y si queremos complejizar el panorama, vamos a pensar también que cuando hablamos de género no hablamos solamente de mujeres, sino que hay otros grupos subordinados en función de género. Y entonces se vuelve útil la distinción entre personas cis y personas trans. Ustedes saben que la teoría trans en los últimos años desarrolló desarrolló la idea de la cisnormatividad como un sesgo sistémico que privilegia a las personas cis, que son las personas que han sido identificadas con un género al nacer y que al crecer se identifican con ese género. Entonces el privilegio sistémico es pensar que todas las personas desarrollan una identidad que es congruente con la primera identificación que han tenido al nacer, y invisibilizar de esta manera la existencia de las personas trans. Entonces, cuando pensamos en género y en acceso a la justicia, también tenemos que dar cuenta de las desventajas de la población trans como población. Y si queremos complejizar aún más el panorama, también diremos que el género como sistema privilegia y produce sujetos que son heterosexuales. Entonces hay otro concepto sobre tendencias sistémicas, que es el concepto de heteronormatividad, que señala que sistémicamente se privilegia y se presupone que las personas son heterosexuales y de esta manera se estructuran las relaciones sociales y las instituciones. De esta manera, ser heterosexual es una ventaja para el acceso a la justicia. Entonces la perspectiva de género nos hace pensar que las personas cuando se enfrentan a la justicia van a tener diferentes oportunidades de ver atendidas sus demandas según estos diversos aspectos que tienen que ver con el género y con la sexualidad. Por otro lado, la perspectiva de género, cuando pensamos en el acceso a la justicia, incorpora experiencias que estuvieron ausentes.
tradicionalmente la justicia, hay teóricas de la justicia que dicen que, y también de los derechos, que dicen los derechos y el modo en que se desarrollaron en el discurso de la modernidad, muchas veces fueron un lenguaje que atendió a las necesidades y a los temores de los varones privilegiados. Entonces, de esta manera, por ejemplo, se explica por qué el derecho a la propiedad es un derecho central y una de los que tienen máximas protecciones, que bueno, que tiene que ver con los intereses de un grupo muy reducido de población. Y entonces esto también explica por qué hay otras situaciones que tienen que ver con las protecciones que necesitamos las mujeres, que tuvieron un desarrollo muy tardío en la historia del derecho y de la justicia. Un ejemplo paradigmático es, por ejemplo, que hasta hace muy poco tiempo las violaciones de derechos que sufríamos las mujeres y los niños y niñas en la esfera de lo considerado las relaciones íntimas eran pensados como un terreno donde el Estado no tenía que intervenir, y entonces se pensaba como un ámbito, el ámbito de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja, donde las cuestiones no se tenían que dirimir en el ámbito de la justicia. Muy recientemente logramos, las feministas, los movimientos de mujeres y otros grupos, que el derecho y las instituciones de justicia empiecen a pensar las violaciones de derechos en el espacio íntimo como un terreno donde tiene que intervenir el sistema de justicia y asegurar el bienestar de todas las personas. Entonces, la perspectiva de género, cuando pensamos en el acceso a la justicia, incorpora experiencias que estuvieron ausentes. Incorpora nuevos temas, pero también visibiliza nuevos sujetos. Yo les hablaba de las personas trans, pero también visibiliza, por ejemplo, la perspectiva de género, las diferencias entre mujeres, porque muchas veces los primeros temas que tienen que ver con género y justicia son temas que atañen sobre todo a las vidas de las mujeres, pero avanzando un poco más en el tiempo y en el desarrollo institucional, cada vez se empezó a pensar más en las diferencias que atraviesan a las mujeres como género, ¿no? Entonces, pensar cómo la justicia tiene que pensar dispositivos para asegurar el acceso a la justicia a distintos grupos de mujeres según grupo étnico, según edad. Por ejemplo, en nuestro país, según los informes de los dispositivos que hacen atención a víctimas de violencia de género, lo que se ve, y los informes también que elabora el INDEC, en base a los datos que reúne el Registro Único de Violencia contra las Mujeres, que son unos informes que están disponibles online en el sitio del INDEC, se los recomiendo, que están hechos en base a datos administrativos. Y lo que muestran esos informes es que la mayoría de las denuncias, por ejemplo, por violencia, las hacen las mujeres entre 18 y 50, 49, 50 años aproximadamente. Entonces una interpretación posible es que en esas edades es cuando las mujeres somos más susceptibles a sufrir diversos tipos de violencia de género. Pero otra lectura también posible, que presta atención en las dificultades para acceder a la justicia, según edad, por ejemplo, otra lectura sensible a estas diferencias lo que nos puede alertar es que el Estado tendría que esforzarse en desarrollar dispositivos que sean accesibles para las niñas y para las mujeres adultas y adultas mayores que no están accediendo a hacer denuncias y a hacer sus reclamos en los dispositivos existentes. Por ejemplo, otros grupos que no están presentes en las estadísticas en igual proporción son, por ejemplo, las mujeres con muy bajo nivel de instrucción. Hay muy pocas denuncias de mujeres con muy bajo nivel de instrucción, entonces habría que pensar mecanismos para que estas mujeres puedan
hacer sus demandas, y tampoco hay denuncias de mujeres con alto nivel de instrucción. Entonces también esto nos lleva a preguntarnos qué pasa, ¿estos grupos de mujeres no sufren violaciones a su derecho, o más bien es que tienen alguna barrera en el acceso a la justicia que no estamos viendo? Entonces, cuando pensamos en perspectiva de género, en el acceso a la justicia, como les decía, la perspectiva de género no solo nos lleva a ver a los grupos que sufren desventajas en función del género, sino que también nos lleva a traer, a hacer presente experiencias que hasta ahora estuvieron ausentes del espacio de la deliberación pública y sobre todo el espacio de los dispositivos estatales para acceder a la justicia. Un tercer aspecto de incorporar la perspectiva de género al pensar el acceso a la justicia tiene que ver con que estas consideraciones sobre el impacto del género en el goce de derechos tienen que estar presentes en todas las etapas del diseño de una política o un dispositivo. Entonces, cuando pensamos en el diseño, tanto en la etapa de diseño como en la aplicación, como en la de evaluación, como en la de monitoreo, de cómo funcionan distintos dispositivos, tienen que estar todas atravesadas por la preocupación por el género. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Como les había aclarado antes, cuando hablamos de género no solo hablamos de mujeres, sino que hablamos de otro grupo, y también cuando pensamos en género y justicia, pensamos en personas trans, pensamos en la situación de gays y lesbianas, pensamos en la situación particular de distintos grupos de mujeres, como les mencionaba recién, y también pensamos en las necesidades de distintos grupos de varones y en las respuestas diferenciales que hay para varones y mujeres. Es decir, que cuando hablamos de justicia y género no es que perdemos de vista a los varones, sino que también los abordamos como un grupo diferenciado. Hay varones privilegiados, pero hay varones oprimidos. Hay varones oprimidos en función del género. Y entonces también tenemos que pensar distintos mecanismos para asegurar el acceso a la justicia de todos y todas. Cuando pensamos en acceso a la justicia, otra aclaración importante es que no solo nos preocupa la atención de las víctimas de violencia de género. La violencia de género, ustedes saben que es un problema urgente y extendido, entonces se lleva gran parte de la atención en términos de debate y de desarrollo de las primeras políticas judiciales, las primeras oficinas de atención, pero cuando pensamos en género y justicia, el tema de género es mucho más amplio que el tema de la violencia de género, y entonces tenemos que pensar también en otras cuestiones. Si pensamos en género y justicia, por ejemplo, y en género y acceso a la justicia, ponemos en discusión también los horarios de atención, para que se adapten a las cargas de trabajo remunerado y no remunerado, y el modo en que afectan de diferente manera a mujeres y a varones. Ponemos también en debate la descentralización de la justicia, para hacerla más accesible en distintas zonas de la ciudad, pensando que también el acceso al transporte es un acceso que es diferencial según género y según clase social. Entonces, cuando pensamos en el acceso a la justicia, hablamos de mucho más que de la atención de violencia de género. A pesar de esta aclaración, es importante tener en cuenta que la situación de las mujeres víctimas de violencia de género muchas veces nos sirve como un grupo que es paradigmático en todos los obstáculos que encuentra en el acceso a la justicia. Entonces, la mayor parte de los dispositivos que se han desarrollado son para las mujeres víctimas de violencia de género, y aún así vemos que
es una ruta plagada de obstáculos para quienes son víctimas de violencia para acceder a la justicia. Entonces muchas veces pensamos en investigaciones que toman a este grupo de mujeres como un grupo que nos enseña muchísimo acerca de todo lo que hay que mejorar. Hay otro grupo que también es un grupo que nos sirve para pensar en cuáles son los obstáculos en función del género para presentar nuestros reclamos frente a tribunales, y es el grupo de las personas trans. Y les voy a contar, cuando les cuente un poco más sobre el trabajo del observatorio, que tenemos un libro en particular sobre travestis y trans y acceso a la justicia en la ciudad de Buenos Aires. Otra aclaración importante cuando pensamos en género y acceso a la justicia es que el principio de igualdad, cuando pensamos en términos de género y de otros mecanismos que producen subordinación, implica atender a las diferencias entre las personas para asegurar igual acceso y resultados equivalentes. Entonces, el principio de igualdad no implica que vamos a poner a disposición de todos los mismos mecanismos, sino que hay que pensar mecanismos específicos. Respecto a las estrategias para mejorar el acceso a la justicia, hay algo que ya estuve mencionando, que sobrevoló todos los comentarios que le hice, y es que fundamentalmente uno de los requisitos elementales para pensar estrategias para mejorar el acceso a la justicia es que tiene que haber un enfoque no solo de género, sino un enfoque interseccional. Es decir, todo el tiempo tener presente que las posibilidades de acceso a la justicia de los sujetos o de los grupos están condicionadas por distintos mecanismos que producen desigualdad. No solo el género, sino la orientación sexual, la etnia, la clase social, la edad, la discapacidad, la condición de migrante. Entonces, cualquier mecanismo que pensemos tiene que dar cuenta de estas especificidades. Mecanismos para mejorar el acceso a la justicia tienen que enfrentar los problemas que les mencionaba recién, derivados de la descentralización judicial y de la opacidad del sistema de justicia. Es decir, necesariamente hay que pensar reformas que tiendan a la descentralización, a ser más accesibles en los distintos puntos de la ciudad, a que haya un contacto cara a cara, en distintos lugares, y en hacer también el sistema y el lenguaje más inteligible. Otro elemento indispensable para mejorar el acceso a la justicia es la posibilidad de acceder a patrocinio jurídico gratuito y especializado, que tenga que ver con el tipo de demandas que queremos presentar. Y esto, recién hablábamos de las mujeres víctimas de violencia de género, uno de los principales escollos es el poco acceso, la falta de acceso al patrocinio jurídico, que en la Ciudad de Buenos Aires hay mayor acceso al patrocinio, pero bueno, además necesitamos acceder a una abogada, un abogado que esté especializado en el tema que nos aqueja, ¿no? Entonces eso también, cualquier estrategia para mejorar el acceso a la justicia tiene que tener en cuenta la cuestión de los servicios de patrocinio jurídico gratuito. Una cuestión que aparece una y otra vez tiene que ver con la capacitación específica para poder ofrecer estos servicios de patrocinio jurídico que sean buenos técnicamente, y no solo para eso, sino también capacitaciones para quienes integran la justicia para que puedan proveer un servicio de calidad frente a las demandas que les hacen. Hay otro tipo de trabajo que tiene que ver con dar publicidad al trabajo de la justicia. Cuando trabajamos en justicia y género nos interesa trabajar con las estadísticas de la justicia, con el modo en que se hacen públicas, investigar el tipo de casos que se reciben, el perfil de quienes impulsan cada caso, pensar, por ejemplo, qué tipo de casos litigan las mujeres, qué tipos de casos litigan otros tipos de sujetos, como las personas trans, diferenciar entre las mujeres, ver con qué patrocinio se presentan, si tienen patrocinio gratuito, patrocinio
particular. También trabajar con los operadores que asisten a las personas que integran grupos específicamente subordinados en función del género, entonces trabajar con operadores que están presentes en dispositivos que atienden a mujeres víctimas de violencia de distinto tipo, a población trans, a personas que están en prostitución, a gays y a lesbianas, a mujeres que están litigando en la justicia por cuestiones que tienen que ver con el sustento de sus hijos después de un divorcio, y ver si obtienen una sentencia, si esa sentencia se hace efectiva. Y bueno, estos son el tipo de temas en el que ponemos la lupa cuando estamos pensando en género y acceso a la justicia. Ahora en esta última parte de mi intervención, antes de escucharlas a ustedes, les quiero contar un poco acerca del trabajo concreto del Observatorio de Género en la Justicia como una estrategia específica de intervención. En la bibliografía recomendada, ustedes tienen recomendado un libro que elaboramos en el Observatorio de Género hace algunos años, que se llama Hacia Políticas Judiciales de Género, que un poco lo que hace es investigar el surgimiento de distintas oficinas especializadas de género en la justicia argentina y analiza el trabajo de estas oficinas y toma nuestro propio trabajo como Observatorio de Género como un caso más dentro de este universo. Entonces, para ampliar un poco la información acerca de qué distintas institucionalidades de género, es decir, qué distintas áreas de género hay en el sistema de justicia y cuáles son las distintas tareas a las que se dedican, les recomiendo que consulten este libro, que ustedes lo tienen, no sé si se ve. ¿Se ve o brilla mucho la tapa? Ahí, ¿no? Ahí se ve mejor, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, en el sitio web de Editorial Jusbaires van a encontrar todos los libros del Observatorio de Género en la Justicia que se pueden descargar. Entonces está este libro, pero aparte todos los libros que fuimos publicando, cada año tratamos de publicar una investigación. Esta que les menciono se trata de cómo en la justicia argentina se fueron desarrollando las políticas de género a raíz de, bueno, para atender a las promesas constitucionales de igualdad de género, y también respondiendo a distintas recomendaciones de organismos internacionales. El caso que les voy a contar es el del observatorio, pero les menciono la investigación más amplia para que vean que es un caso que puede ser pensado a la luz de distintas experiencias, no es la única experiencia de una oficina de género en el ámbito de la justicia. Hay muchas oficinas de género que empezaron a surgir en el año 2006, la primera fue la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, y después la Oficina Mujer de la Corte. A partir de estas dos primeras experiencias empezaron a surgir otras áreas que trabajan género y tienen un trabajo muy heterogéneo. Entonces, bueno, está bueno que consulten el libro y que vean que nuestra experiencia y el tipo de intervención que hacemos es uno entre muchos posibles. Esto para pensarlo también contextualmente, ¿no? Hay muchas cosas por hacer y se están haciendo muchas cosas, no es que sea esta la única experiencia. Entonces les decía que para abordar este problema del acceso a la justicia y los sesgos de género en el acceso a la justicia, desde el Observatorio de Género lo conformamos en el año 2012 y nos propusimos una serie de objetivos. En primer lugar, fortalecer la perspectiva de género y de derechos humanos en la administración de justicia de la ciudad, porque trabajamos en el ámbito de la ciudad. En segundo lugar, nos propusimos llevar adelante investigaciones y diagnósticos sobre sesgos de género en el Poder Judicial de la ciudad, y entonces pensar estas investigaciones y diagnósticos
no solo en términos de las dificultades para el acceso a la justicia atravesadas por el género, sino también pensar las desigualdades de género al interior del Poder Judicial. Y ahí hay otra investigación que llevamos adelante y que también está en la bibliografía recomendada, que es una encuesta que hicimos entre quienes integran la justicia de la ciudad en el año que empezó a funcionar el observatorio, que fue publicada en el libro El género en la justicia porteña, que es este, y que también está en el sitio web. Bueno, acá lo que hicimos fue preguntar a los operadores de la justicia de la ciudad sobre una serie de cuestiones, sobre el modo en que ellos interpretaban, cuáles eran sus opiniones sobre las desigualdades de género, y también sobre qué grupos les parecía que tenían más desventajas para el acceso a la justicia en la ciudad, y también sobre necesidades de capacitación en materia de género, y bueno, los resultados están ahí en el libro, y no solo están los resultados de la investigación, sino que llamamos también a distintas personas que trabajan en temas de género y justicia a que comenten distintas partes de los hallazgos de la encuesta. Entonces, como les decía, nos proponemos llevar adelante investigaciones no solo mirando la justicia como un servicio, sino también pensando en las desigualdades de género al interior de la justicia como un ámbito, como una institución en particular. Uno de los objetivos más importantes del Observatorio de Género también es contribuir a la formación y capacitación de operadores y operadoras de la justicia como un modo de llevar adelante el primer objetivo que les decía, que era el fortalecer la perspectiva de género y derechos dentro de la justicia. Nos parece que es a través de la formación y la capacitación de los operadores que es una de las maneras que se concreta este objetivo. Otro de nuestros objetivos es cooperar y generar alianzas con otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales y académicas. Tratamos de trabajar en red con otras áreas que trabajan cuestiones de género dentro del sistema de justicia, pero también con otras áreas que trabajan temas de género en los poderes ejecutivos, local y nacional, en la academia. Trabajamos en alianza con instituciones académicas, con instituciones no gubernamentales, porque nos parece que es una manera de potenciar el trabajo y que circule el conocimiento y los saberes. Entonces es una parte importante de nuestro trabajo, trata de ser un trabajo en colaboración con otras instituciones, y ahí Marcela les está mostrando el informe de gestión del año pasado del Observatorio de Género, y ahí van a ver más concretamente esto que suena tan abstracto, de cuáles son nuestros objetivos, bueno, cómo los tratamos de llevar a la práctica concretamente, y ahí van a ver el trabajo que hacemos asociados con otras instituciones, que pueden ser organizaciones de la sociedad civil, como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, o trabajo, les decía, académico en alianza, que puede ser que privilegiamos las universidades públicas, entonces trabajamos muchísimo con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero también con la Facultad de Ciencias Sociales, con la Facultad de Filosofía y Letras, también con la Facultad de Arquitectura, y bueno, ahí van a ver distintos tipos de sociedades y alianzas. Y por último, bueno, uno de nuestros objetivos fundamentales es promover el acceso a la justicia de grupos sociales discriminados en función de género y sexualidad. ¿Cómo llevamos adelante estos objetivos? A través de nuestras líneas de trabajo, que van a ver en el informe. Las líneas de trabajo son, primero, una línea de investigaciones. Tenemos varias investigaciones sociojurídicas en curso en la medida de nuestras posibilidades. No son investigaciones académicas, son investigaciones orientadas a informar la política pública. Entonces hay una investigación, por ejemplo, sobre el modo en que la justicia de la ciudad tramita las cuestiones de violencia de género, que son una amplia proporción del trabajo de la justicia de la ciudad. Hay otra línea de investigación que tiene que ver
con las condiciones de ciudadanía de las personas trans y fundamentalmente sus condiciones de acceso a la justicia. Hay otra línea de investigaciones que tiene que ver con la violencia laboral y investigar cuáles son mecanismos innovadores para tratar de atender la violencia en el ámbito de trabajo y sobre todo las manifestaciones de la violencia de género en el ámbito de trabajo, que tiene que ver con nuestra misión fundamental. Esto lo hacemos en colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Hay una persona que es Paula Bondar, que está especializada en este tema y trabaja en el ámbito del observatorio. Después tenemos otra línea de trabajo que tiene que ver con la capacitación, y entonces damos distintos cursos destinados a operadores judiciales, pero abiertos también muchas veces a público en general. En este momento estamos ofreciendo un curso sobre violencia en las relaciones interpersonales, destinado especialmente a operadores de la justicia de la ciudad. También hacemos cursos en oficinas, es decir, a pedidos de distintas áreas de la justicia de la ciudad que identifican alguna necesidad, diseñamos un curso específico que tenga que ver con cuestiones de género, y entonces hacemos un espacio cerrado de aprendizaje y diseñamos un curso en particular. Este año recientemente, por ejemplo, trabajamos con mediadores y mediadoras de la ciudad de Buenos Aires, en un curso que se trataba sobre pensar las dimensiones estructurales de la desigualdad para después interpretar mejor algunas manifestaciones de esa desigualdad en situaciones cotidianas y en las situaciones en las que intervienen los mediadores y mediadoras concretamente. Hay en términos de capacitación, hay una actividad que es muy central del observatorio, que es una alianza con la Facultad de Derecho de la UBA, en el que se ofrece un programa de actualización en género y derecho. Entonces muchos cursos de posgrado los ofrecemos en ese ámbito, en el ámbito de la universidad pública, pero también tenemos actividades de difusión, hacemos actividades públicas, como por ejemplo este año presentamos en Feria del Libro nuestro último libro. El libro que presentamos este año se llama Miradas feministas sobre los derechos, lo presentamos en Feria del Libro, en una actividad muy masiva en la que estuvieron Dora Barrancos y Rita Segato, junto con la directora del Observatorio de Género, Diana Mafía. También en el área de difusión desarrollamos un boletín que publica artículos sobre conversaciones jurídicas actuales, distintos materiales sobre género, hacemos reseñas sobre libros que están a disposición online y que nos parecen de utilidad para el trabajo de quienes trabajan en la justicia o para quienes son estudiantes de Derecho. Entonces hacemos 3 boletines por año que difundimos entre público en general, con nuestro trabajo también, para publicitar nuestro trabajo y estas herramientas que nos parece que ayudan a incorporar la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de distintas áreas que tienen que ver con la justicia. Y esto tiene que ver con la línea de trabajo de difusión del observatorio. Y por último, tenemos un trabajo de articulación con otros organismos que ya les mencionaba, y de consultorías técnicas, muchas veces en relación a situaciones puntuales. Hay otras instituciones que nos consultan, pero fundamentalmente también la justicia, puede haber un juzgado o la defensa, que en algún caso en particular nos pide un informe técnico. Hemos desarrollado informes técnicos, por ejemplo, para intervenir en causas sobre acceso a la vivienda de personas trans, por ejemplo, también en causas que tenían que ver con mujeres que están en prisión junto a sus hijos e hijas. También nos han pedido informes técnicos, por ejemplo, para evaluar la procedencia de asegurar la cobertura de obra social a quienes son trabajadoras de la justicia y se piden la licencia por excedencia. Entonces hemos hecho un informe técnico sobre licencias y licencias por maternidad. Por ejemplo, de un sindicato, para
discutir un convenio colectivo, nos pidieron nuestra opinión justamente sobre el tema de las licencias y pensar las licencias de una manera más acorde a la legislación reciente, al cambio en el Código Civil, a la Ley de Identidad de Género, a la Ley de Matrimonio Igualitario. Entonces empezar a pensar las licencias por nacimiento, ya no como licencias por maternidad, sino licencias por nacimiento, y pensarlas como un tiempo que puede ser divisible entre integrantes de la pareja, pensar que no solo las mujeres cis tienen capacidad de gestar, sino que también hay otros sujetos que pueden gestar. Entonces tratar de atenderlos en los distintos arreglos que tienen que ver con la licencia. Esta sería la última línea de trabajo del observatorio, que como les decía, tiene que ver con intervenciones más técnicas y puntuales, que en general son a pedido. También este año trabajamos en una causa que tuvo gran visibilidad, que fue la causa de Joe Lemonge, que fue un hombre trans que fue enjuiciado cuando se defendió de un ataque, y finalmente él terminó acusado de intento de homicidio de sus atacantes. Entonces ahí la defensa nos pidió una intervención puntual y elaborar un informe, bueno, y así lo hicimos. Bueno, ahora me gustaría un poco conversar, y dejo acá, y creo que terminé con un pantallazo del trabajo cotidiano que hacemos, que nos parece que es poco, que falta muchísimo, en términos de pensar cómo mejorar el acceso a la justicia y pensar cómo adaptar el sistema de justicia para que tenga mejores herramientas para atender a la ciudadanía y asegurar la igualdad de todos y todas al hacer valer nuestros derechos. Bueno, esta es la contribución que hace el observatorio, que es una institución que es bastante joven, pero bueno, hemos desarrollado un trabajo variado, como la mayoría de las oficinas de género en el ámbito de la justicia. Cuando vea, lo decimos modestamente porque hay muchas áreas de género que han sido muy innovadoras y que han planteado muchísimos temas novedosos y muchísimas formas de intervención novedosas. Entonces también nos gusta visibilizar a nuestras colegas en otras áreas. La justicia, que también están trabajando en género. Bueno, ahora las escucho un poco a ustedes y aprovecho para tomar agua. Perfecto. Adri, no sé si quieres decir algo en particular. A ver, las chicas están habilitadas. Yo primero agradecerle a Luminé, fue clarísima, muy toda su exposición, todo lo que nos comentó. Tengo alguna pregunta, pero quizás haya otra de alguna de las chicas que está viendo, de alguna de las personas que está compartiendo, así que escuchamos. ¿Te escucha? Sí, te escucho perfecto, Caro. Este es un horario complicado porque yo estoy sola con mi nena y tuve que apagar el video porque si no es como ver la actividad cotidiana, no es muy... va a dispersar, así que apagué el video y quedé escuchando lo que decía Alumine. Y pensaba, es una pregunta que tengo en mi cabeza que me rebota cada vez que escucho la igualdad ante la ley, como el desafío de pensarnos diferentes ante la ley y respetar esa diferencia. ¿Se entiende? Digo, ¿cuál es el límite entre... entiendo cuál es el principio de, digamos, la militancia o la defensa en torno a la igualdad ante la ley, porque, digamos, todos deberíamos ser protegidos de la misma manera. Mi pregunta es, ¿somos diferentes? Entonces, digo, ¿no? El desafío no sería acaso, es una pregunta que tengo en la cabeza un poco que me rebota todo el tiempo cada vez que cada vez que veo o leo o escucho somos todos iguales. ¿Acaso el desafío no sería pensar no sé si la igualdad es la palabra, porque igualdad cuando lo veo como un Tetris, cuando hablamos igualdad y diversidad, entonces, bueno, es una pregunta que me hago, esta cuestión de cuál el desafío de pensarnos
¿somos todos iguales o somos todos diferentes? Y entonces el tema es promover esa defensa frente a un campo de diferencias, de diversidades, cómo hacer para llegar a todos esos lados, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Pregunto, estoy ahí como un poco también el debate, digamos, ¿no? Mira, Carolina, tu comentario es muy interesante y muy complejo porque tiene muchas dimensiones. Por un lado, me parece que está la cuestión de la igualdad como horizonte utópico, ¿no? Eh, la igualdad es una promesa de la modernidad y de las democracias reales que no ha sido cumplida, ¿no? La igualdad es como el objetivo que nos guía, pero en realidad, como yo les decía, la igualdad, la promesa de la igualdad ciudadana se enfrenta a la realidad de las desigualdades concretas que atraviesan nuestras sociedades, que son desigualdades muy crueles y en muchos sentidos cada vez más profundas, ¿no? En algunos sentidos al menos. Me parece que en algunos términos avanzamos, por ejemplo, en términos de igualdad de género, me parece que hemos hecho muchos avances en la región en la última década, pero si pensamos en los procesos de empobrecimiento masivo, vemos que nuestras sociedades en muchos sentidos son cada vez más desiguales. Entonces me parece que el desafío es no renunciar a la igualdad como promesa y pensar que que la igualdad tiene que ser una igualdad vivida, ¿no? Una igualdad de experiencia, de sentir que compartimos, para que deje de ser una igualdad formal y pueda ser una igualdad encarnada, tenemos que compartir condiciones de vida, ¿no? Condiciones de bienestar. Y en ese sentido me parece que la igualdad es una promesa. Para alcanzar esa igualdad hay que dar cuenta de la diversidad. Sí, porque yo me preguntaba mientras hablabas, mientras decías esto último, digo, ¿cuánto de igualdad como promesa? ¿Y cuál es el límite de eso, de esa promoción y cuánto entre la homogeneización y el Claro, tratamiento de las diferencias? ¿Se entiende? Ese es como el rebote que tengo acá. claro, Digamos, bueno, a claro. ver, la igualdad como promesa, desde ya, pero me pregunto, detrás de eso, o por encima o al costado, si en eso no estamos ocultando algunas diferencias, estamos como homogeneizando, digamos, algún campo en pos de ese horizonte a cumplir, aunque sea utópico. Claro, sí, me parece que el desafío es encontrar mecanismos que respeten la diversidad y que esa diversidad no se traduzca en desigualdad, porque el problema me parece es cuando la diferencia es desigualdad, que es el caso cuando pensamos en términos de género, pero también en nuestra región cuando pensamos en términos de grupos étnicos, de religión, de entorno donde vivimos, digo, la diversidad se transforma fácilmente en jerarquía, ¿no? Y lo que tenemos que encontrar es mecanismos para que haya diversidad y que no haya contrarrestar la desigualdad. Eso me parece interesante. En términos de acceso a la justicia, esto que decía, me parece que para que haya acceso a la justicia, concretamente lo que tenemos que pensar es dispositivos distintos. Digo, para que haya igual acceso a la justicia para una mujer que vive en entorno rural o en una gran ciudad, bueno, tenemos que pensar distintos dispositivos. Necesariamente, entonces, desde ese punto de vista, la igualdad requiere de mecanismos diferenciados. Digo, para que podamos acceder de igual manera, necesitamos distintas cosas. En términos de servicios públicos o políticas públicas, entonces vamos a necesitar distintos dispositivos, una mirada del Estado mucho más específica, ¿no? Gracias. No, Bueno, Gaby, Ceci,
Leti puede hacerlo en el chat, está en México, si tiene alguna pregunta específica. Les invito a las demás a aprovechar a Malú, que está, bueno, que estuvo con nosotros dando la clase. Y que la gata se cayó, ¿escuchaban que estaba la gata, los gritos? logro callar a Quería mis hijas entrar. y gritan las gatas. No se puede con todo, ¿eh? Tremendo, las mascotas. Es tremendo. ¡Qué boicot! Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta a Luminé. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, se escucha aquí. perfecto. No, un poco muy claro lo que estuviste compartiendo. Yo estoy trabajando en el Centro de Justicia de la Mujer, nos hemos cruzado en algunas oportunidades. Ay, sí, te veía cara conocida. Sí. Y la verdad es que está bueno poder escuchar una lectura más organizada, más reflexionada, más sistematizada de muchos problemas u obstáculos que se presentan. Yo me incorporé al Poder Judicial desde el año pasado, con lo cual estoy en pleno proceso de identificar y comprender muchos de estos obstáculos y desafíos que vos estabas diciendo. Sí, me resulta como todo lo que vas señalando en relación a los desafíos, primero con el trato con las personas. Yo no soy abogada, soy trabajadora social. Me da la sensación que los dispositivos y los mecanismos que existen están lejos de poder contemplar todo lo que implica para una persona, para una mujer o una persona trans, acercarse a la justicia, traducir un problema cotidiano en una demanda judicial, desde el comienzo hasta todo el proceso judicial, ¿no? Entonces, a mí realmente admiro mucho el trabajo que están haciendo el observatorio y de otras instancias vinculadas a género en el Poder Judicial, pero quería saber tu opinión en relación al último tiempo, si identificás que se están generando mecanismos que vayan más allá de la denuncia, que vayan más allá de la sensibilización de ciertos sectores u oficinas respecto al tema y el esfuerzo que se observa para capacitar, para transformar prácticas, pero que me cuesta mucho identificarlo en el sistema más macro de la justicia, por lo menos en la ciudad, que es un poco lo que estoy conociendo, y un poco preguntarte eso, ¿qué perspectiva ven de transformación de sistemas más estructurales? Digo como ejemplo, que se identifica muy fuertemente ante una denuncia de violencia de género, las dificultades que trae, por ejemplo, que haya toda una canalización en cuestiones penales y en cuestiones civiles por otra, con fueros totalmente incomunicados, que eso a una persona se le estalla en su vida cotidiana en el mismo momento de la denuncia, no es que es después. Claro. Entonces no sé si en eso vos ves avances o se está trabajando en algo de eso, no sé. Bueno, también una pregunta interesante y muy compleja. Me parece que el trabajo, digamos, el desarrollo de institucionalidades de género y de reformas de política judicial desde la perspectiva de género es muy incipiente. Es muy incipiente. Entonces, me parece que todavía no está lejos la transformación estructural, pero está lejos la transformación estructural, no solo por los condicionamientos que tienen las oficinas de género en el sistema de justicia, sino también porque me parece que la transformación estructural va a venir de la mano de una transformación cultural de la sociedad. O sea, me parece difícil pensar al sistema de justicia como un sistema que se va a poder separar de una manera muy tajante del resto de la sociedad. Entonces me parece que es un trabajo incipiente del modo en que los debates sobre la desigualdad de género son debates incipientes en nuestra sociedad. Respecto de la denuncia, a mí me parece que entre las iniciativas que están, yo hablé, el Observatorio de Género es del tipo de institucionalidad de género que en la justicia trabaja para la audiencia interna, es decir, nosotras sobre todo nos
concentramos en mecanismos y recursos para los operadores de justicia. Vos estás trabajando en el otro tipo de dispositivos, que son las oficinas pensadas para el acceso a la justicia directo, para dar servicios directamente a las justiciables. Y me parece que hasta ahora la mayoría de los recursos, esto fue un cambio rotundo, que la justicia generara mecanismos especiales para las víctimas de violencia de género. Entonces, en ese sentido soy optimista, pero hasta ahora la mayor cantidad de recursos se concentró solo en estos dispositivos en el punto de la violencia, de la denuncia, perdón, como vos decías. La mayoría de los recursos están en promover la denuncia por violencia de género, pero todavía no se pensaron mecanismos, y no se pensaron mecanismos, también me refiero a, no se hace inversión de recursos públicos, porque en cómo sostener los procesos. Cómo las personas sostienen el proceso va a requerir de pensar otros dispositivos, poner otros recursos para el autovalimiento de las mujeres, si pensamos concretamente en las mujeres víctimas de violencia de género, va a haber que hacer una inversión pública también, digo, porque la autonomía de esas mujeres requiere de recursos simbólicos, empoderarse, como eso sí, les decimos todo el tiempo a las mujeres que se tienen que empoderar, pero también vamos a tener que transferirles recursos materiales para que puedan sostener esos procesos. Entonces me parece que todo esto todavía está por hacerse, es un trabajo muy incipiente. Tenemos que pensar oficinas y mecanismos para sostener los procesos más allá del momento de la denuncia, para sostener a quienes denuncian, y también tenemos que pensar mecanismos y oficinas para atender otras formas de violencia que no son la violencia de género en las relaciones interpersonales. La ley de protección integral de las mujeres, la 26485, que me imagino que la habrán mencionado muchas veces en estos encuentros, menciona un abanico de tipos y modalidades de la violencia, de tipos de violencia y ámbitos donde suceden estas violencias. Y si nosotros pensamos en el desarrollo de mecanismos para atender las denuncias nada más de estos tipos de violencias, todavía nos falta pensar un montón de bocas de entrada para las denuncias de muchísimos tipos de violencias que están desatendidos y que no llegan las denuncias, no porque no se produzcan, sino porque no tenemos la ventanilla donde puedan llegar esas demandas, ¿no? Entonces tu pregunta me parece re interesante para pensar esto, más allá de la llegada a la ventanilla, cómo se sostiene esa demanda a lo largo del tiempo, pensar que no alcanza una ventanilla o dos o tres, sino que tenemos que pensar en que la atención integral va muchísimo más allá de facilitar la denuncia y la denuncia. Requiere muchísimos otros recursos para fortalecer a las personas que denuncian, ¿no? Y para cambiar su situación y su experiencia, porque el punto no es solo denunciar, sino que el objetivo es que finalmente el objetivo a largo plazo es que esas personas salgan de la situación de violencia, transformen su vida, se encuentren en otras situaciones, en otras condiciones. Y eso la denuncia sola no lo va a lograr, tampoco lo va a lograr la intervención judicial sola, digo. Por eso al principio decía que pensar el acceso a la justicia también requiere pensar en el modo en que se articulan todas las políticas del Estado, no es solo una cuestión del sistema de justicia puntualmente. Y esto vos, que sos trabajadora social trabajando en la justicia, imagino que lo ves todo el tiempo, que realmente para sostener a las personas en sus demandas hace falta una articulación de los distintos servicios del Estado que, bueno, está lejos de dar. Sí, quizás lo único que agregaría a lo que estás diciendo, pensando, es que ya hoy en día el centro, por ejemplo, está recibiendo denuncias que no están vinculadas solamente a lo doméstico, y hay un desconocimiento por parte nuestro, pero también me parece que hay una falta de institucionalidad de qué circuitos después van a continuar esas denuncias. Claro, es lo que te digo, no está previsto.
pero ya están ingresando, esa es la desesperación. Hay demanda, está bien que las mujeres y las personas trans y todas las víctimas de distintas formas de violencia se apropien de esas definiciones y reclamen, digo, pero pensando desde el aparato estatal, no están pensados los mecanismos para viabilizar esa demanda. La violencia institucional no está pensada, la violencia obstétrica, la violencia reproductiva, digo, hay un montón de ámbitos y de tipos que todavía no pensamos cómo vamos a responder a esas demandas. Entonces también cuando miramos en un momento con una compañía de trabajo mirábamos las estadísticas de la ciudad y veíamos que la gran mayoría de las denuncias que tienen que ver con violencia de género son denuncias que tienen que ver con violencia en el marco de las relaciones interpersonales. Pero entonces nos hacíamos esta otra pregunta, ¿es que estas son las violencias más frecuentes o es que estas son las violencias que estamos atendiendo? Digo, y las otras no llegan. Puede ser que lo más probable es que no lleguen. Sí, tal cual. Bueno, van a ir llegando y nos van a desafiar a mejorar, también como trabajadoras de la justicia, a tratar de transformar desde adentro y a reclamar y pedir modificaciones, porque va a haber que hacer inversiones en distintas áreas, generar otras oficinas, otros programas, otros mecanismos, otros protocolos. Sí. Gracias. A vos. Ahí hay una pregunta, ¿no?, de Leticia de México. En su opinión, considera que mucho del seguimiento al problema de la violencia de género en sus múltiples manifestaciones no se castiga por el sistema de justicia, esto es, desde lo burocrático, que representa el denunciar, recopilación de probanzas, y que al momento de llegar al juez, en muy pocas ocasiones, realmente se castiga, al menos en el caso mexicano es una realidad, y en ocasiones está un tema que desalienta a denunciar por parte de la mujer. Muchas gracias, excelente exposición, dice Leticia. Gracias, Leticia. Sí, las investigaciones, vieron que el discurso popular reaccionario muchas veces dicen, bueno, porque ahora todas denuncian violencia de género, hay una avalancha de denuncias de violencia de género. Bueno, sí, se visibiliza más la denuncia, está todo, como decíamos recién con la compañera, están todos los recursos orientados a promover las denuncias, pero esta es la entrada, ¿no?, a la caja negra de la justicia. Cuando vemos las estadísticas sobre las sentencias, en los casos de violencia de género, yo había revisado las estadísticas el año pasado, en los casos de violencia en la justicia de la ciudad, menos del 2% llegaba a una sentencia que no necesariamente era una condena, es decir, que no necesariamente daba crédito a la denuncia que hacía la víctima de violencia. Entonces vemos que menos del 2%, este es un problema estructural del sistema judicial, hay pocas sentencias, entran muchísimas demandas y pocas llegan a tener un fallo judicial, realmente una decisión judicial. Pero lo que vemos en el caso de violencia de género es que la mayoría de estos procesos van a ser archivados, con lo cual sí, hay muchísimas denuncias, pero hay muchísima impunidad, porque lo que hace el sistema judicial con gran parte de estas demandas es archivarlas, por distintos problemas. Ahí, Caro, se disculpa que tuvo que atender a su niña, que tiene que irse. Muchas gracias, un placer escucharte, mil disculpas. ¿Te respondió Leti tu consulta? Bueno, ahí espero que Leti me escriba. Mientras, Adri, si querés. Bueno, sí, yo lo que quería un poco preguntarte, si bien hablaste y fuiste muy precisa al mencionar todos los desafíos que considerás que hay que tener en cuenta para seguir avanzando con este tema, mi pregunta un poco apuntaba entonces a preguntar cuáles son, de acuerdo a toda tu experiencia, el recorrido que tenés desde el observatorio, cuáles considerás que son las prácticas que en este devenir han resultado más eficaces para ustedes. Bueno, hay mucho de eso en el libro Hacia Políticas Judiciales de Género, y tiene que ver con
si pensamos, bueno, como te decía, podemos distinguir entre iniciativas que se hacen para la audiencia externa, es decir, para atender al acceso a la justicia de distintos grupos, y en ese caso, por ejemplo, el servicio de patrocinio jurídico gratuito de la Defensoría General de la Nación me parece una experiencia exitosa y modelo, porque es un patrocinio jurídico buenísimo, muy competente técnicamente, y que asegura a las víctimas de violencia realmente el acceso a la justicia. Tiene las limitaciones de la actuación en la ciudad de Buenos Aires, de la competencia que tienen, no patrocinan en penal, acompañan en las primeras etapas, en las medidas cautelares, después si la mujer en todos los otros procesos que tiene que iniciar, de alimentos, régimen de comunicación, para eso tiene que salir a conseguir otros abogados, entonces tiene sus limitaciones, pero me parece un buen ejemplo. En la Procuración Penitenciaria de la Nación, por ejemplo, hay un equipo de trabajo en género y sexualidades que trabaja fundamentalmente con la población que está en prisión, y me parece un ejemplo también de buena práctica porque tienen una definición de género que trasciende las necesidades de las mujeres, cis, y entonces es un equipo que también tiene muy buenas intervenciones con la población trans que está encarcelada. Hay una alta proporción de trans en cárceles, sobre todo por infracción a las leyes de estupefacientes. La mayor parte de esas personas trans son migrantes, entonces también tienen una barrera adicional, ¿no? para acceder a patrocinio, para comprender el sistema, para entender de qué se las acusa y tratar de mejorar su situación. Y me parece que la Procuración Penitenciaria y el equipo de género tiene una gran intervención. Me parece que la Oficina de Violencia Doméstica, lo que la mencionaba al principio, fue un tipo de oficina muy innovadora, y el trabajo que hacen realmente cambió la experiencia de las mujeres víctimas de violencia, y también los procesos de trabajo de la justicia, ¿no? Y simplificó muchísimo, y aunque está desbordada, y también tiene el problema de la jurisdicción, porque trabaja solo en Ciudad de Buenos Aires. Hay muchísimos recursos concentrados en la ciudad, este es un problema en nuestro país, ¿no? Hay muchos recursos concentrados en la ciudad, y en general, si pensamos en las provincias, en los grandes centros urbanos, pero el acceso a la justicia de las mujeres que viven en entornos rurales y de otros grupos que viven en entornos rurales es muy complicado. Sí, muy limitado. Hay experiencias interesantes con lo que es el polo en Córdoba, en Salta también hay un polo judicial, y bueno, son experiencias más recientes, si lo comparamos con el observatorio, con la Oficina de Violencia Doméstica, pero también son recursos interesantes. Pero obviamente, frente a la magnitud de nuestro país, ¿no? Todavía falta avanzar mucho en términos Sí, falta avanzar muchísimo. La gente se tiene que trasladar a veces cientos de kilómetros, no para encontrar un abogado que lo patrocine, para encontrar un lugar, un tribunal para hacer una denuncia o una oficina, porque el acceso a la justicia no solo implica acceder a hacer una demanda judicial, sino que implica acceder a viabilizar nuestros reclamos frente al Estado. Muchas veces en otras oficinas que no son el sistema de justicia, podemos pensar en las defensorías del pueblo, por ejemplo, como otros ámbitos interesantes, ¿no? Claro. Y esto en entornos rurales no son accesibles. También es algo que tenemos que pensar. Y también pensando en las grandes ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, y acá la veo a la compañera que trabaja en la OM-OBD, la ciudad de Buenos Aires misma, una ciudad muy grande, que permite muchas vidas posibles, y convivimos con muchas desigualdades muy profundas. Entonces, residir en la ciudad no significa que vamos a acceder a las instituciones que están en el centro de la ciudad, porque muchas veces salir del barrio para una persona
que está en una situación en la que se entrecruzan distintas desventajas que tienen que ver con la clase social, con el género, con el acceso a la educación. Entonces, muchas veces salir del barrio, salir del entorno más cercano, muchas veces es muy complicado para muchas personas. Con lo cual, vivir en una gran ciudad, aunque tengamos todos los servicios a disposición, tampoco es que asegura todo. Tenemos que pensar en mecanismos de descentralización. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Interesante. Gaby, ¿querés preguntar algo o estás bien? ¿Sos la última que falta? A ver, espera. A ver. Ahí estamos. Escuchando atentamente, yo Sí. siempre les cuento que estoy en La Plata, en donde es un universo diferente. La verdad que todas las barreras a las que hace referencia Malu se dan todas y más. Entonces, bueno, es difícil. Yo no formo parte del ámbito de la justicia, sí ejerzo la profesión y todo esto que dice Malu lo veo. Trabajo peor, en la municipalidad de la ciudad, con lo que implica. Entonces, esto que hablamos de la falta de capacitación de los operadores que intervienen en la temática, la falta de recursos, de inversiones por parte del Estado, es tal cual. Entonces, la verdad que yo cuando voy allá y las escucho, voy a un curso, para mí es como aire fresco, porque acá la verdad es una realidad, y eso que estamos a nada de la ciudad, 50 kilómetros, y se supone que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que todas las barreras a las que hacía referencia, todas se dan, lamentablemente. Es difícil, la verdad que sí. Por eso yo asiento y le escucho y digo, tal cual, estaba escuchando atentamente todo lo que decía. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Bueno, ¿nos queda algo más para preguntarle a Malú o la podemos ir soltando? ¿Qué les parece? Muy bueno, Malú, me encantó. Gracias, Gaby. Gaby, vos ya aburrida de escucharme, Gaby. No, yo te he escuchado un montón de veces, pero bueno, siempre se aprende, siempre. Yo de vos también, Gaby. Bueno, les mando un abrazo, estén atentas, la próxima cita es el 24 a las 6:30 de la tarde más o menos con Carla Mascalani en un espacio similar. Está bueno están buenos estos intercambios, aunque no sean por ahí obligatorios, aunque no sea estrictamente de lo que va, bueno, nada, no depende de una nota, pero sí está bueno para sacar ideas, experiencias, intercambiar con las docentes, y bueno, nada, en este caso gracias a Luminé porque está de alguna manera salvándonos las papas de esta unidad, pero lo he hecho con dignidad, por supuesto. Y está todas las disculpas también de Diana, que quiso estar acá, pero está ahí con unas ñañas, que ya pronto, si Dios quiere, capaz en la próxima cohorte nos acompañe. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a Luminé. Bueno, muchas gracias, Malú, y al resto también por haber compartido este encuentro. Chao. Chao.